Hola, buenas tardes. Bueno, en este día me toca hablar acerca del capítulo 4, el temor. La bondad no puede florecer en el terreno del temor, del libro Cartas a las Escuelas. Bueno, en ese apartado nos habla acerca básicamente de lo que es el concepto y de los hechos. No sin antes mencionar que alguna vez han escuchado la frase hechos, no palabras. Entonces, partiendo de esto, acá en el libro nos hace reflexionar acerca de que las personas pasan muchísimo tiempo discutiendo y eh, se centran, más bien dicho, en el porqué de las cosas o por qué se tienen que hacer esas aclaraciones verbales como nos los comentan aquí. ¿Por qué no de eso podemos captar o profundizar en lo que verdaderamente se tiene que entender de las palabras que nos están dirigiendo? ¿Por qué siempre tenemos que estar buscando esa claridad dentro de eso? ¿Por qué tenemos que estar rebuscando y no tomamos de los verdaderos hechos de lo que se nos trata de decir o de lo que nos tratan de dar a entender? Aquí nos habla también mucho acerca del concepto y tenemos que recordar que los conceptos que siempre se nos han estipulado, que se nos han dicho, son representaciones mentales y tal vez hay veces que tienen que ser representaciones desde la perspectiva como uno lo ve. Entonces, ¿por qué no? En el apartado anterior nos decía que por qué siempre tenemos que tomar todo como que ya esté estipulado. ¿Por qué no cuestionarnos? ¿Por qué no pensar diferente? Aquí hay algo que está bien interesante porque dice que todo esto, este aspecto de los conceptos y los hechos es el aspecto central de nuestra educación. Entonces, también nos menciona que este tipo de conceptualizaciones nos tienden a volvernos unas personas mecánicas, superficiales y con frecuencia contradictorias, porque hay veces que lamentablemente estás diciendo algo y te contradices después con tus acciones, con tus hechos, ¿no? De igual forma, un claro ejemplo, por ejemplo, pueden ser el sistema político o incluso la religión, porque esto está basado universalmente en los conceptos, ¿no? En algo que ya está dicho, algo que ya está establecido y que pues tienes que seguir porque siempre han estado enseñando así a lo largo de la vida. Pero tienden a ser algo romántico, algo imaginario, que tal vez nunca nos hemos puesto a pensar cuál es el verdadero significado de esto. Mm, Algo también de lo que se basa este apartado, meramente es del temor, esencialmente del temor, porque de este viene el miedo o desencadena el miedo, que comúnmente lo conocemos como, bueno, tal vez yo lo tomaré como la impotencia de que no puedes hacer algo, ¿no? Ese temor a realizar cosas diferentes, ese temor a enfrentarte a tu realidad, ese temor de no poder progresar por esos miedos. Lamentablemente, en el ámbito de la educación, el maestro siempre se ha visto no es esa autoridad, es lamentablemente el temor que llegas a generar por tus acciones hacia los alumnos. Entonces, ¿por qué no dejar florecer a los niños como lo veíamos en las lecciones anteriores, en los apartados anteriores, perdón? Porque siempre tiene que haber ¿cómo se puede decir? Ese miedo o esa autoridad del educador hacia los estudiantes.
Mm, de igual forma hay una parte donde me llama mucho la atención, donde dice que, y que todos pensamos que la docencia es la más noble de todas las profesiones. Anteriormente hablábamos de eso, donde decíamos que la docencia es uno de las profesiones que son muy bondadosas, que es algo que encamina básicamente a toda la humanidad, que desde que somos muy pequeños siempre se ha llevado así.